Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario, a la tercera jornada de experiencias latinoamericanas en el desarrollo de vacunas, con un pequeño cambio. El doctor Eduardo Ortega, el secretario nacional de Senacid de Panamá, no va a poder dar la charla de hoy, por cuestión de agenda, pero sí hemos movido esa presentación de un nuevo centro de vacunas en Panamá para la semana siguiente, y se va a sumar al grupo de charlas de la semana siguiente. Les habla Alejandro Parola de Fundación Pablo Casará. Pueden ir, a medida que las presentaciones van corriendo, anotar sus dudas en el chat. Luego, al final de las 3 presentaciones, vamos a leerlas. Les pedimos si pueden silenciar el micrófono. Vamos a grabar las charlas y van a estar disponibles en la página, en el canal de YouTube de Fundación Pablo Casará y en el canal de YouTube de la Senacid de Panamá. Creo que no tengo nada más para contarles. Voy a esperar unos minutos nada más y luego ya comenzamos en 2 minutos más. Bueno, vamos a dar inicio a la jornada de charlas. Les agradecemos la presencia, la constancia, e inicialmente voy a hacer una presentación del doctor Leonardo Sáenz, el director científico del Centro de Producción de Vacunas y Biológicos del Parque Laguna Carem de Chile. Leonardo, voy a dejar si querés que te vuelvas a presentar, hagas una nueva presentación y una presentación de la exposición. Yo ya voy a dejar de compartir la pantalla y te doy la posibilidad que tengas audio y hagas la presentación. Avísame y te verifico que esté todo bien. Perfecto. ¿Se me escucha? ¿Se te escucha bien? Sí, y se ve bien. Bien, buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, quería agradecer por la invitación de la Fundación Casará y obviamente del Gobierno de Panamá para poder presentar acá nuestro proyecto. Y por supuesto, un honor para mí también estar compartiendo aquí en la presentación con el doctor Joma, ¿cierto? Que es una eminencia en el tema de vacunas. Para comenzar, yo quería, voy a contarles un poquito mi labor aquí en el centro. Les voy a comentar sobre el Centro de Producción de Vacunas y Biológicos, que es un proyecto de la Universidad de Chile que se está desarrollando en el Parque Tecnológico Laguna Carem. Mi nombre es Leonardo Sáenz, yo soy médico veterinario y trabajo actualmente como director científico de esta iniciativa. Parte del desarrollo, ¿cierto?, del sustento de la iniciativa también partió en las ciencias veterinarias, donde hay un poquito más de capacidades a veces para tener manufactura. Bueno, el centro parte obviamente relacionado con la misión y la visión que tiene la universidad en este sentido. Y para este proyecto, nuestra misión es insertar a Chile dentro de las cadenas globales de producción de compuestos biológicos, estableciendo capacidades de manufactura industrial GMP, que no teníamos en Chile, de vacunas y otros productos biológicos. No solamente nos vamos a centrar en vacunas, sino que también otros productos biofarmacéuticos,
derivadas ya sea del I+D nacional o internacional, o de compañías farmacéuticas que quieran entrar a este proceso, ¿cierto? Todo con la misión de influir en las políticas de desarrollo tecnológico del país también. Nuestra visión es posicionar, por lo tanto, crecientemente, a Chile como un actor relevante a nivel internacional en la biomedicina, promoviendo la transferencia tecnológica bidireccional que ocurre cuando se tienen este tipo de proyectos, capitalizando nuestros recursos humanos, que son muy importantes en el área de las ciencias básicas probablemente, y por supuesto establecer relaciones internacionales y excelencia científica, que es parte de la visión obviamente de la Universidad de Chile, y es así como queremos instaurarlos también en este proyecto. Bueno, este proyecto también partió por los factores finalmente que influyen en el desarrollo y lo que ha ocurrido en la pandemia, y cómo esto ha impactado en nuestra visión, ¿cierto?, de las oportunidades en el desarrollo de vacunas y cuál es este impacto que va a tener en la salud pública en el desarrollo tecnológico. Sabemos que el COVID despertó el tema de las amenazas pandémicas. Venían ocurriendo desde hace tiempo, ya teníamos algunos indicios de que íbamos a tener este problema. Y bueno, ahora actualmente sabemos que hay un gran impacto en la salud producto del COVID. Además se están generando variantes nuevas, ¿cierto?, que exigen que se siga haciendo investigación y desarrollo y manufactura sobre estas nuevas variantes, ¿cierto?, para que tengan efecto en la población. Necesitamos además, y vimos que la necesidad de vacunas era rápida, o sea, necesitamos rápidamente tener productos para llegar a la población, y por lo tanto necesitamos que esta producción sea flexible. Sabemos que vienen virus incluso más patógenos o con más tasas de mortalidad que el que tenemos ahora, ¿cierto?, como el Nipah virus, Hendra o ébola. Y además sabemos que hay también un número importante de vacunas que están en etapa de desarrollo y que pronto van a salir y van a ser una alternativa también para combatir ciertas enfermedades, como el VIH, como la vacuna para el papiloma humano, ¿cierto? Las vacunas que me van a servir para varios genotipos de influenza o varios genotipos del virus. Todas ellas son amenazas que vienen en el futuro y por lo tanto tenemos que estar preparados. Ya sabemos que solamente por el COVID se han administrado a nivel mundial alrededor de 12.000 millones de dosis de vacunas. Por lo tanto, ha sido un evento que ha impactado significativamente en la salud pública de todos los países. Además, hemos visto que hay disparidad en el acceso a las vacunas, ¿cierto? Hay un impacto justamente en la salud pública porque no todos los países tienen las mismas capacidades para llegar a esos medicamentos, no solamente las vacunas, sino que los medicamentos biológicos en general. En el caso de COVID, por ejemplo, se sabe que hay algunos países en los cuales solamente hay un 3% de la población vacunada, mientras que otros, que son los que tienen alto poder adquisitivo, están con alrededor de tasa de vacunación del 60%. Entonces esa disparidad también impacta, ¿cierto?, en la aparición de nuevas variantes y que la enfermedad finalmente se prolongue o esta pandemia se prolongue. Antes de la pandemia teníamos una manufactura de biológicos y vacunas bastante además centralizada en Asia principalmente, ¿cierto? La mayor cantidad de las vacunas se producen allá, y algunos productos biológicos u otras vacunas un poco con otras tecnologías en Europa y en el resto del mundo, y en Argentina, o en países como Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que actualmente las tecnologías de producción también han cambiado, son plataformas más ágiles de producción, y esto también incentiva la descentralización de las plantas de producción. Sin embargo, tenemos que considerar que la mayoría de estas plantas tienen un alto capital de inversión, y por lo tanto es mucho más difícil que países en vías de desarrollo tengan este tipo de infraestructura, ¿cierto?, en comparación con los países desarrollados. Por lo demás, ahora tenemos la posibilidad de generar alianzas, ¿cierto?, multilaterales en investigación y desarrollo para promover la salida, ¿cierto?, de nuevos productos innovadores que se están generando en distintos países, pero que sin embargo no tenemos la capacidad de poder escalarlos a estudios clínicos y poder ver si que efectivamente son productos innovadores o que tienen efectividad. Bueno, eso está cambiando. Actualmente la transferencia tecnológica también es más rápida y por lo tanto también es un factor que influye en las decisiones de qué planta o de qué tipo de producción de biológicos queremos tener. Por supuesto, las nuevas plataformas, y eso además ha generado cambios importantes como hemos visto las vacunas.
Sabemos que las vacunas, las más efectivas en el caso de esta pandemia han sido las vacunas RNA. Se han inoculado muchas vacunas también en vectores adenovirales, que fueron vacunas que efectivamente tuvieron un periodo de desarrollo bastante más rápido y pudieron llegar a la población, ¿cierto?, de manera más rápida. Y demostraron que con estas nuevas tecnologías se pueden generar en el fondo productos con muy buena efectividad. Y, por supuesto, hablar de los biosimilares. En este caso, no solamente vacunas, sino que también anticuerpos monoclonales, también proteínas recombinantes que tengan actividad biológica. Está dentro, entonces, del horizonte de donde tenemos que apuntar, en el fondo, para la realización de este proyecto. La transición, además, entre la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación translacional, que llamamos, tiene un flujo y además tiene un gap importante. En nuestro país, como no tenemos condiciones de escalamiento en condiciones GMP, la mayoría de los desarrollos, por ejemplo, de investigación, llegan hasta un TLR3, ¿cierto? Etapas preclínicas con suerte, porque no existe la posibilidad de que puedan generar lotes clínicos para Leonardo, los siguientes ensayos clínicos, ¿sí? perdón, Leonardo, si te puedes acercar un poquito al micrófono, porque a veces si te vas un poquito, se va un poco el audio. Gracias. Lo que les comentaba acá es el gap que se genera en el flujo de la industria farmacéutica. Si tenemos desarrollos dentro de las universidades o en centros de investigación, estos desarrollos no van a poder hacer el salto hasta fases clínicas si no tienen la capacidad de manufacturar, ¿cierto?, en buenas prácticas estos desarrollos. Y por lo tanto, a pesar de que podemos tener la posibilidad de realizar estudios clínicos, fase 2, fase 3, o lo vimos en Chile con las nuevas vacunas que fueron desarrolladas, si no tenemos la capacidad de producir en GMP, de producir biológicos, muchos de estos desarrollos se van a perder, finalmente no se transforman en productos, y ese es un tema, un impacto importante también para el desarrollo de la investigación y desarrollo de los países. Por eso creemos que este proyecto es una oportunidad, además, para alianzas público-privadas. No solamente la academia tiene desarrollo, y no solamente las empresas tienen desarrollos terminales, puede haber, ¿cierto?, esta vinculación con empresas que permita el desarrollo de esta infraestructura en una alianza público-privada. Ese es nuestro foco. También queremos ser un partner tecnológico justamente para disminuir esa incertidumbre que existe en los nuevos desarrollos que hay en la academia, ya sea nacional o internacional. Pensamos que este proyecto también tiene un alcance internacional. Y en el fondo como aporte para crear este tipo de ciencia, que es la que estamos apuntando, tipo de ciencia innovadora, con buenos productos biológicos que se pueden realizar, por supuesto, en nuestros países y en Latinoamérica. También ser un centro estratégico con capacidad instalada para afrontar futuras emergencias sanitarias. Sabemos que las pandemias están ahí al acecho, y por lo tanto necesitamos tener condiciones para rápidamente responder a esa capacidad. Y por lo tanto creemos que este proyecto es un motor de desarrollo para la ciencia, la biomedicina en Chile, y por supuesto queremos también transformarnos en un polo de desarrollo para la biomedicina en otros países que puedan vincularse con nosotros. En este escenario, entonces, con esta idea de proyecto, logramos una colaboración estratégica con la compañía Reitera, que es italiana. Ellos tienen una planta de producción de biológicos y de vacunas adenovirales. Ellos trabajan en la plataforma de vacunas adenovirales y llegaron hasta un fase 3, fase 2, fase 3 de la vacuna que propusieron para COVID. Y tienen otros desarrollos también en vías de transformar sus productos. Ellos tienen un modelo similar de planta a la que queremos apuntar en la producción de biológicos, y por lo tanto ha sido un socio súper importante para nosotros en el diseño de la planta y el equipamiento finalmente que tenemos que tener en la producción. Aquí además tuvimos una visita a las instalaciones de Reitera el año pasado. Aquí podemos ver al rector de la Universidad de Chile que estuvo en esa visita. Por lo tanto, dadas estas condiciones y como hemos evaluado el proyecto, es que decidimos generar este concepto, ¿cierto?, de CDMO, que es una Contract Development and Manufacturing Organization, que permite la generación o la fabricación, ¿cierto?, de productos biológicos por demanda. Vale decir, nosotros vamos a tener socios o clientes que pueden ser compañías internacionales que necesiten la producción de biológicos a gran escala, ¿cierto?, compañías nacionales o internacionales
que básicamente tienen producción de biológico, pero que muchas veces no alcanzan la producción necesaria para llegar a los distintos mercados. En ese escenario esperamos tener relación con algunos inversionistas extranjeros que tengan la capacidad, por ejemplo, de manejo de plantas, ¿cierto? La capacidad más en la industria, que van a ser principalmente nuestros clientes para nuestra producción masiva de biológicos. Entonces tenemos pensado la producción masiva de biológicos, principalmente vacunas, anticuerpos monoclonales y biosimilares que puedan ser entonces encargadas por estos laboratorios internacionales. Pero además vamos a tener la posibilidad de generar estos lotes clínicos, preclínicos o fase 1 o fase 2, para distintas universidades, centros de investigación, investigadores que tengan proyectos que pueden avanzar eventualmente a una escala piloto y que puedan ser transformados en un producto novedoso. Todo eso pensado además no solamente para nuestro mercado. Chile es un país muy pequeño, ¿cierto? Que en general tiene problemas de economías de mercado, y por lo tanto el proyecto además está siendo pensado para la región, principalmente la región Pacífico, ¿cierto? No hay plantas tampoco de producción de biológicos en algunos países de la región y por lo tanto puede ser además un buen momento para colaborar y entregar este tipo de iniciativas a otros países. Analizando en el fondo los costos y a lo que queremos llegar como planta de producción, el mejor escenario en el cual nos pusimos es una planta de producción de alrededor de 100 millones de dosis anuales, separadas en distintos productos. Esta va a ser una planta además multipropósito, que permite, ¿cierto?, generar biológicos y generar también vacunas. Y eso está en el orden, ¿cierto?, como una aproximación inicial del orden de los 86 millones de dólares para una planta de estas características que además sea multipropósito. Con eso vamos a tener, por lo tanto, una planta que sea de rápida respuesta frente a pandemias y que genere distintos tipos de productos con alta tecnología, ¿cierto?, con tecnología de última generación, para afrontar además problemas de salud que se sabe que están siendo bastante bien atendidos, por ejemplo, con algunos productos biológicos. Entonces, a eso es lo que estamos apuntando. Y el proyecto, por lo tanto, lo hemos planificado de esta forma. Este proyecto partió como una iniciativa, una idea, en el año 2020. En ese momento lo trabajamos como un problema, como un negocio, ¿cierto? Como un análisis de un negocio. Y por lo tanto tuvimos la necesidad de contactarnos con bastantes instituciones, ¿cierto?, que tienen experiencia en la producción de biológicos, tanto en Argentina como en Brasil. Nos acercamos a la academia, ¿cierto?, también para saber cuál era la posición que tenían ellos en la generación de una planta de producción de biológicos. En Chile alguna vez tuvimos la producción de vacunas, pero se cerró por un tema comercial. La planta no se sustentaba en el fondo con las vacunas que producía, y por lo tanto se decidió cerrar y solamente comprar vacunas del exterior. Y eso siguió siendo una visión de Estado, digamos, hasta este año, ¿cierto?, que tenemos un nuevo gobierno y el cual ha decidido impulsar además este proyecto. Por lo tanto, a partir del año 2021 empezamos a concretar ya las etapas de ingeniería, ir quemando etapas, ¿cierto?, para el desarrollo de los primeros diseños de planta, los primeros diseños de productos que vamos a fabricar en la planta, y para eso también tuvimos contactos con, como les comentaba, con estos partners internacionales, Reitera en Italia, junto con el grupo Rosiglioni, que les voy a contar un poquito, más en la empresa nórdica, que es una empresa especializada en la producción en la fabricación de plantas, la construcción de plantas de este tipo, y la empresa Citiva, que es una de las empresas que tiene producción de bioreactores y equipamiento para la producción de biológicos. Diseñamos el primer concepto de planta, ¿cierto? Y lo ingresamos a nuestro sistema regulatorio, que es el Instituto de Salud Pública, para ir evaluando, ¿cierto?, que los componentes de la planta estuvieran bien diseñados, los flujos, etcétera, pudiera cumplir con las expectativas que estábamos pensando en un principio. Actualmente también estamos en un subproyecto, todo esto va paralelo, mientras seguimos con las fases de ingeniería y pasamos a la ingeniería básica y de detalle, que es lo que nos viene ahora.
Seguimos además creando la estrategia de aproximación o de vinculación que va a haber en esa asociatividad que va a haber con otras empresas. Como yo les comentaba, nosotros queremos que este sea un proyecto público-privado, y por lo tanto tiene que haber aportes del Estado y tienen que haber aportes de privados para que esto siga adelante, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en las conversaciones con los entes del Estado responsables de lo que puede ser la construcción. Por ejemplo, la construcción crítica, que la puede hacer una empresa del Estado que se llama Desarrollo País, o la adquisición de equipos a través de otra institución del Estado que se llama Corfo. Sin embargo, parte de las operaciones necesariamente va a tener que tener una estrategia de vinculación con socios internacionales, ¿cierto?, para la utilización de la planta, ¿cierto?, para el funcionamiento de la planta. Una vez que concluyamos con esto, con las fases de ingeniería que están en etapa de proceso, deberíamos comenzar con la etapa de construcción. Esperamos que parta definitivamente el próximo año, lo cual tiene un plazo de ejecución de aproximadamente 300 días, y por lo tanto, posterior a ese, esperamos alrededor de un año más, unos 10 meses más, la puesta a punto, ¿cierto?, la acreditación de la planta y el funcionamiento, ¿cierto?, para la generación de las primeras pruebas o los primeros lotes de producción. La planta va a estar situada en una zona de Santiago que se llama Pudahuel, que corresponde a un parque de la Universidad de Chile, que en este minuto se está transformando en un parque biotecnológico, con distintos centros de investigación en distintas áreas, en área de alimentos, en área de construcción, en área de tecnologías de la medicina, etc. Entonces nosotros seremos uno más de los centros que está aquí en la Laguna Carén. Este proyecto, como les comentaba, está siendo apoyado, ¿cierto?, por Sitiva, por Reitera y por el grupo italiano de Rosiloni Impanti, en el cual está Italfármaco y está Reitera, y ellos tienen además bastante experiencia en la construcción de hospitales. La planta va a ser una planta en que va a tener separado la investigación y desarrollo de la producción propiamente tal, para poder hacer la vinculación, ¿cierto?, entre lo que es investigación y desarrollo o puesta a punto de ciertos productos, para posteriormente llegar a la etapa de producción. En el concepto, tenemos una planta que tiene 2 grandes salas de producción de biológicos, una sala que va a estar dedicada exclusivamente a la producción de vacunas adenovirales o vacunas recombinantes. Evaluamos el concepto de vacunas RNA, sin embargo, como existe un problema con las patentes bastante grave actualmente, era demasiado utópico todavía trabajar con ese escenario. Sin embargo, estas plantas son multipropósito y por lo tanto se pueden reacondicionar eventualmente para producir otro tipo de productos. Vamos a tener además otra sala completamente adaptada para la producción de anticuerpos monoclonales y biológicos, con capacidad, obviamente las dos, para producir grandes cantidades de estos biológicos. En esta zona, en el primer piso, también vamos a tener las zonas de apoyo, ¿cierto?, las zonas de bodegaje y de control de calidad, muy importante para la evaluación, ¿cierto?, de los biológicos. La característica importante que tienen los biológicos, ¿cierto?, es que tienen que ser producidos en muy buena calidad, tienen que ser iguales a los productos innovadores, porque queremos que tengan la misma potencia, si no, no tiene sentido tratar de competir ahí. En el segundo piso, además, tendremos una zona para la visualización de la planta, lo que nos permitirá también trabajar con el tema de la docencia. Como somos universidad, es súper importante para nosotros la docencia y la formación de capital humano. Y en el segundo piso, entonces, tendremos también una gran zona de investigación y desarrollo, donde pretendemos tener también una zona para el fill and finish, pero pequeña zona para fill and finish, y que nos permita entonces envasar los escalados para ensayos clínicos, ¿cierto?, o de investigación y desarrollo de ensayos clínicos que se puedan hacer en la planta. Por lo tanto, tenemos una planta estimada de 14.000 metros cuadrados, con alrededor de 7.000 metros construidos para el proceso de producción de biológicos, con laboratorio de calidad, con un laboratorio de investigación y desarrollo de alrededor de 900 metros cuadrados y con áreas separadas para adenovirus o anticuerpos monoclonales, dependiendo de lo que estemos trabajando. El equipamiento será todo single use. Esto nos permite tener rápidamente o poder establecer un proceso de
producción de distintos biológicos con los mismos, en el fondo, las mismas infraestructuras. Rápidamente se puede hacer cambio del producto biológico que se está produciendo cuando se descartan algunos de los elementos que se están ocupando. Hay mucho menos uso de agua, hay mucho menos procesos, ¿cierto?, de limpieza que pueden interferir además en la calidad del biológico. Pretendemos tener una capacidad de 4.000 litros en la zona de anticuerpos monoclonales y de 2.000 litros en la zona, capacidad máxima, en la zona de producción de vacunas adenovirales. El proceso de cosecha también será con instrumental single use, y el downstream, por supuesto, también de la misma forma. En este modelo se han utilizado solamente equipos Cytiva, pero hay que combinarlos eventualmente con algún otro tipo de equipamiento de otras empresas. El fill and finish lo tenemos pensado justamente en una menor capacidad, pero para poder generar los lotes de producción de los centros de investigación, ¿cierto?, de los pequeños productos que vayan a entrar, y por lo tanto va a haber una sala especializada con un equipo automatizado para la generación entonces de estos lotes. El proceso de ingeniería Leonardo, perdóname. Sí, perdón. Ya estamos justo en los 20, no sé si te quedan muchas, pero... Me queda un poquito para ir cerrando. Bueno. Termino rápido. Este proceso ya lo hemos iniciado, como les comentaba, en nuestra institución regulatoria, que es el ISP. Ya hemos tenido las primeras visualizaciones del proyecto, y por lo tanto los pequeños cambios que tenemos que hacer en flujos para que pueda, digamos, ser un centro funcional. Y por lo tanto el modelo de negocio, como ustedes vieron anteriormente y se los puede deslizar un poco, es tener clientes internacionales, ya sea empresas o farmas, que necesiten la producción de lotes de producción de biológicos, que los podemos fabricar nosotros, la producción de pequeños lotes para la generación de estudios clínicos, y eso, por lo tanto, necesita la vinculación con entidades privadas que nos permitan también, ¿cierto?, mejorar el flujo, ¿cierto?, de la producción y poder exportar a distintos lugares distintos tipos de biológicos. Para terminar, en lo último que me quedaba, este proyecto, como yo les comentaba, partió más o menos en el año 2020, hemos tenido apoyo de mucha gente, bastante gente de la universidad, aquí puedo mencionar algunos, de hecho que ya salieron, hay unos cambios de autoridades, ¿cierto? Nuestro ex rector Enio Vivaldi fue uno de los impulsores principales de la iniciativa, junto con el director de innovación de la Universidad de Chile, Carlos Safi, que ahora ya no está con nosotros, pero que sigue también vinculado externamente al proyecto. Nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Flavio Salazar, que inicialmente también participó en este proyecto como parte de la Universidad de Chile. Nuestro prorector, que también participó, Pilar Barba, que estuvo en los primeros diseños como arquitecta del centro de producción de vacunas, y de Italia, Valerio Branchi, que es el country manager de Rosiglioni, que es esta empresa que ha permitido finalmente la coordinación y parte de la ejecución de este proyecto. Eso es, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Disculpen el tiempo. Muchas gracias, Leonardo. Se nota el entusiasmo en el proyecto, felicitaciones. Sé que te ganan las ganas. Ahora te invito a dejar de compartir pantalla y vamos a dar espacio al licenciado Oscar Pérez del Instituto Malbrán de Argentina, quien también es docente de la Universidad Nacional de Moreno, y nos va a hablar de producción de vacunas en Argentina, desafíos y oportunidades. Oscar, cuando tú quieras ya puedes hablar. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Oscar. ¿Querés? ¿La pantalla se está compartiendo en este momento o no? No, todavía no, Oscar, yo te voy avisando. Por ahora no tengo cámara tuya y no tengo... ahí está, ahí estoy, me parece. Ahí te tengo a vos en la cámara y faltaría compartir la pantalla. ¿Y la pantalla la tenés? No, ¿no? No, todavía no, Oscar. A ver. Cualquier cosa, si no, Oscar, te hago de presentador. ¿Ya? Ah, está perfecto. Ahí va.
Ok, Perfecto. Listo, ahí me silencio yo, Oscar. Adelante. bueno. eh, bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer y también felicitar por la iniciativa, bueno, a Alejandro y a los colegas de Panamá. Yo voy a dar una visión un poco histórica y un poco de la actualidad de lo que fue y lo que es la producción de vacunas, y eso está un poco sesgado de acuerdo a mi pertenencia. Yo trabajo en el ámbito público, eh, dentro de la misma Malbrán, en el área de producción de vacuna antirrábica, y integro la coordinación de una carrera de biotecnología en una universidad nacional que se creó hace pocos años. Bueno, le voy a contar brevemente un breve raconto histórico de cómo fue la evolución de las vacunas en la República Argentina y después algunos aspectos de la actualidad, y espero no aburrirlos. Bien, bueno, cronológicamente, bueno, las primeras vacunas que se han introducido en América fueron como consecuencia de la expedición filantrópica de la vacuna que fue promovida por la corona española en el siglo XVIII, o fines del siglo XVIII. A la Argentina, digamos, esa expedición no llegó, pero fue introducida la vacuna antivariólica por la migración de esclavos que fueron vacunados en Brasil, y bueno, vía Uruguay entraron en el territorio del virreinato. A partir de que la Argentina se quiere independizar de la corona española, bueno, en mayo de 1810 ocurre la Revolución de Mayo, y posteriormente a eso, en las guerras de la independencia que se sucedieron, eh, de, promovían la movilización de tropas, y se propuso que, bueno, para una protección de esos soldados, vacunarlos sistemáticamente contra la viruela. Y eso es lo que se ha considerado como la primera campaña pública de vacunación en el país. Sucesivamente a eso, bueno, el plan de inmunización fue evolucionando hasta que en el año 83 se estableció una ley por la cual se vacunaba contra las enfermedades prevenibles con vacunación, y llegamos hasta al año actual con un programa de inmunizaciones que consta de 15 vacunas, de las cuales básicamente, salvo 2 vacunas, son todas importadas. Solamente hepatitis B y influenza son producidas localmente en laboratorios privados. Hay 2 vacunas, que son la vacuna antirrábica y la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que no son de uso, o solamente se aplican en personas de riesgo, y son producidas dentro del ámbito público en 2 instituciones que dependen del ANLIS. La vacuna antirrábica fue producida por 3 lugares: en Malbrán, el Instituto Biológico de La Plata y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires, y prácticamente con esas 3 instituciones han controlado la rabia canina en todo el país. Bueno, específicamente sobre la vacuna de fiebre hemorrágica, la semana que viene va a hablar la doctora Riera, que ella trabaja en el Centro de Virosis Humanas de Pergamino, donde se produce esta vacuna. Bien, bueno, más o menos para ver cómo es que se empieza a elaborar vacunas en el país. En el año 1871 ocurre una gran epidemia de fiebre amarilla que mata más o menos el 8% de la población local de la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que la autoridad política empiece a pensar seriamente en políticas de salud pública. En paralelo, Pasteur desarrolla en Francia el primer tratamiento antirrábico, y eso hace que también el gobierno argentino entienda la importancia de dicho tratamiento, y para eso capacita a 2 profesionales médicos con Pasteur. Y ellos instauran los primeros, digamos, traen conejos inoculados con rabia, y con esos conejos, con los cerebros de esos conejos, con las médulas específicamente, desarrollan los primeros tratamientos antirrábicos prácticamente en Latinoamérica, digamos. Fuera de Estados Unidos, Argentina fue el segundo país que implementó un tratamiento antirrábico, y la persona que lo hizo fue el doctor Desiderio Label, que desarrolló en su casa un
pequeño laboratorio para fabricar vacuna antirrábica, y ese laboratorio después se transformó en lo que es el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el que provee vacuna antirrábica para esa área. Contemporáneamente a esto, también el doctor Carlos G. Malbrán, que era un médico y a su vez era político, era senador nacional, impulsa, más o menos en el año 1904, la creación del Instituto Bacteriológico, que cuando se inaugura en el 1916, es un centro que produce vacuna antivariólica, vacuna antirrábica, y posteriormente hace vacunas BCG y sueros antiofídicos y antitoxínicos. Para tener una idea más o menos de la historia en la cual estaba el país, en 1910 se instaura un régimen democrático pleno que, consecuencia del voto secreto y obligatorio, que promueve la educación pública. Por otra parte, también hay un recambio en las universidades nacionales, que fue lo que se llamó la reforma universitaria. Este es un hecho interesante porque las universidades han tenido y tienen actualmente un rol crucial en el desarrollo de biológicos. La semana pasada, por ejemplo, vimos la conferencia que dictó la doctora Casataro, que muestra una vacuna contra COVID, y es un desarrollo totalmente realizado en una universidad pública. Bueno, en la región, a comienzos del siglo XX, no solamente en la Argentina se promueve la creación de centros que produjeran biológicos, sino que es un hecho que se extiende y se genera una agenda pública que contempla la producción de biológicos en laboratorios públicos como una actividad necesaria y estratégica para atender la demanda de vacuna antivariólica, sueros hiperinmunes, y años después se comienza la producción de vacuna BCG, triple bacteriana y vacuna antirrábica. Esas fueron básicamente las vacunas que se han elaborado en la Argentina durante todo el siglo XX. Bueno, ya una vez iniciado el siglo XX, en el año 30 ocurre un quiebre del régimen democrático, que eso de alguna manera frena de alguna manera el desarrollo de la producción de biológicos. Esto sucede hasta 1945, donde asume por el voto popular el general Juan Domingo Perón, que él sí impulsa de una manera bastante agresiva políticas de salud pública. Tal es así que él crea el Ministerio de Salud Pública y reconvierte el Instituto Bacteriológico en Instituto Nacional de Microbiología Carlos G. Malbrán, en el cual se empieza a aumentar y desarrollar una producción de biológicos que cubre la demanda nacional. Posteriormente a eso, en el año 56 se crea el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el cual ha impulsado durante todo el siglo XX la ciencia y la tecnología en el país. Durante el gobierno del doctor Arturo Illia, que es elegido en el año 63, se crea el Instituto de Hemoderivados, que también depende de la Universidad Nacional de Córdoba, y el doctor Arturo Illia promovió una serie de leyes que tendían a que la industria farmacéutica fuera regulada de forma tal que los precios de los remedios fueran, tanto medicamentos como vacunas, elaborados en el ámbito privado, fueran o llegaran a la población de una manera más equitativa. El doctor Illia fue derrocado en el año 66 y se piensa que parte del derrocamiento de ese gobierno fue consecuencia de esas leyes que de alguna manera estaban en contra de la industria farmacéutica extranjera y local. Bueno, como consecuencia de estos quiebres de los sistemas democráticos, en parte de la consecuencia de ello es que no hubo un proyecto sustentable de producción pública de medicamentos y vacunas. Hasta los únicos laboratorios o organismos públicos de producción permitieron solamente afrontar situaciones de emergencia, como por ejemplo el brote de rabia que ocurrió en el año 76, el cual fue abordado mediante la intervención con vacunas hechas en cerebro de rata lactante, que eran producidas en el Malbrán, el Biológico de La Plata y el Instituto Tomás Perón, que funciona en La Plata. Bien, ¿cómo es, o a partir del que se inicia un régimen democrático en el año 83, cómo es que empieza a cambiar un poco la producción pública de biológicos en la República Argentina?
Bueno, en el 83 se inicia un periodo democrático que es estable, pero de baja intensidad. No hay todavía una decisión política para la producción pública con tecnologías actualizadas. Durante todo el siglo XX, digamos, la producción fue empleando tecnologías que eran prácticamente las que se utilizaban a principios del siglo. En 1990 se crea la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, que es un organismo que controla o establece todas las normativas para la producción bajo buenas prácticas de manufactura de toda la industria farmacéutica y alimentaria, tanto públicas como privadas. Y en paralelo se crea la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, cuya sede central funciona donde antiguamente funcionaba el Instituto Malbrán. Por eso se denomina ANLIS Carlos G. Malbrán, y consiste en una serie de laboratorios donde la principal actividad está focalizada al diagnóstico referencial y a la vigilancia epidemiológica. Hay dos centros que se dedican a la producción de biológicos. Uno es en el cual yo me desempeño y en el cual se producen sueros antiofídicos, vacuna antirrábica, vacuna BCG. Y el otro centro es el centro que funciona en Pergamino y es el que produce la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Bueno, en el año 2001, como consecuencia de los atentados contra las Torres Gemelas, y en función que el país tenía una historia reciente de dos atentados, se enciende una alarma por un ataque de bioterrorismo con viruela en el país. Eso hizo que en el Malbrán se intentara reflotar la producción de vacuna antivariólica, para lo cual a partir de cepas almacenadas de vacuna glicerinada se le intentó pasar a cultivo de células diploides humanas, y a su vez se secuenció el genoma para de alguna manera poder caracterizar esa cepa y de alguna forma intentar escalar la producción de una vacuna. Bueno, una vez que la alarma disminuyó, ese proyecto quedó suspendido, pero los que estuvimos trabajando en ese proyecto seguimos un tiempo trabajando y tuvimos la suerte de que establecimos contacto con el laboratorio de Poxvirus a cargo de la doctora Calamante en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde funciona un centro de biotecnología, y dentro de ese centro, en el laboratorio de Poxvirus, llegamos a un proyecto colaborativo por el cual comenzamos a desarrollar vacunas recombinantes contra la rabia basadas en vectores poxvirales no replicativos. En paralelo con esto, en el 2001 ocurre un crack económico en la República Argentina, consecuencia del cual prácticamente la mitad de la población quedó por debajo de la línea de pobreza. En función de esto, digamos, o atendiendo la emergencia, dentro del sistema de ciencia y técnica se crea lo que se llamó Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Técnica. Directamente era un grupo de personal de distintas disciplinas del sistema de ciencia y técnica que tuvo la iniciativa de intentar generar políticas de Estado de forma tal de que, dependiente del gobierno de turno, se aplicaran esas políticas y de alguna manera intentar que la situación socioeconómica de la población mejorara. Bueno, dentro de las acciones que se tuvieron fue lograr que el Ministerio de Ciencia y Técnica consolidara una red de laboratorios públicos que entregaba medicamentos de forma gratuita a los hospitales públicos. A su vez, varios de esos laboratorios tuvieron acreditación de la autoridad regulatoria, pero solamente hasta el momento esos laboratorios producen fármacos y no biológicos. Otra de las acciones fue promover la sanción de una ley que estimula la investigación y la producción pública de medicamentos y vacunas. Y por último, en el año 2014 se crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que nuclea todos estos laboratorios, pero también promueve la actividad de producción de biológicos dentro de las universidades. Es decir, las universidades tienen un rol importante como un componente en la creación de conocimiento aplicado al desarrollo de fármacos y biológicos. Entre las acciones de este grupo de gestión de políticas de Estado, una de ellas fue reemplazar la vacuna BCG en función de la capacidad instalada. La idea era intentar reemplazar la vacuna importada por una producida localmente. Otra acción era tratar de lograr que las vacunas elaboradas en el país fueran hechas con cepas locales. Es decir, la intención era tratar de que las vacunas que se aplicaran
tuvieran cobertura total contra los antígenos que circulaban en el país. Se vio, por ejemplo, que había vacunas que, analizando, digamos, los determinantes antigénicos, por ejemplo, de Bordetella pertussis, en teoría las vacunas que se estaban utilizando no tenían una cobertura total contra esos determinantes. Por otra parte, también se pensaba lograr que las normas de vacunación estuvieran de acuerdo a la cantidad de dosis efectiva para ciertas vacunas y no utilizar un número de dosis que dependían más del productor y no de la eficacia de la vacuna. Por otra parte, también se pensó promover desde el Mercosur la producción de componentes vacunales por país, es decir, que cada país miembro produjera un componente que después ese componente fuera parte de una vacuna integral elaborada entre diferentes países. Otro hecho que también se promovía de este grupo fue disminuir lo que se denomina transferencia tecnológica ciega. Esto es un concepto que tiene que ver con que muchas de las patentes generadas en la industria biotecnológica extranjera tienen en su bibliografía una cantidad de trabajo, un importante número de papers que fueron generados en el sistema científico argentino, y de hecho, digamos, eso fue financiado con fondos públicos. La idea es que hay productos que la Argentina compra y parte del know-how para esa producción fue desarrollada sin recibir ningún tipo de contraparte, es decir, no hay ningún tipo de regalía. Y eso es lo que se denomina transferencia tecnológica ciega, digamos, donde una institución financia un proyecto de investigación que, sin saberlo, ese proyecto va a ir a parar a un producto comercial y por lo general no desarrollado en el país. Bueno, específicamente con respecto a lo que es vacuna antirrábica, el país controló la rabia en humanos, lo hizo con una vacuna de primera generación, elaborada en cerebro de rata lactante, a pesar de que la OMS no la recomendó por la cantidad de efectos adversos que podría llegar a tener, prácticamente el uso de esta vacuna controla la rabia y no hay registros de efectos adversos graves. Atendiendo esa recomendación de OMS por el empleo de esta vacuna, el Ministerio de Salud deja de usarla y comienza a importar vacunas de segunda generación. Hasta ese momento no hubo apoyo presupuestario para el cambio tecnológico. Sí, lo que se hizo fue, en función de que dejamos de producir estas vacunas, seguir desarrollando vacunas de tercera generación, que es lo que le comenté hace un rato, que es el proyecto colaborativo entre el Malbrán, el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA, y últimamente se sumó la Universidad Nacional en la cual yo también trabajo. Es decir, es un proyecto tripartito y la idea es, digamos, cada centro aporta sus recursos y de una manera sinérgica intentamos llevar a cabo este tipo de vacunas o el desarrollo de este tipo de vacunas. Por otra parte, la Universidad Nacional del Litoral tiene una vacuna antirrábica desarrollada en base a BLPs, fue aprobada recientemente para uso veterinario y como consecuencia de este desarrollo, la Universidad del Litoral tiene una startup que está haciendo el escalado de la vacuna y la va a comercializar. Por otra parte, bueno, la Fundación Casará, por un proyecto público-privado liderado por el doctor Parola, ya han desarrollado una vacuna antirrábica de segunda generación de uso humano, basada en la plataforma de células Vera. Bueno, por último, les comento aquí cuáles son los candidatos vacunales que nosotros hemos desarrollado en colaboración con el INTA. Acá se muestran más o menos los 3 candidatos vacunales, que son 2 basados en poxvirus, un canaripox y un virus oncana modificado. Con el canaripox prácticamente el desarrollo está terminado y lo que se ve es que son candidatos que tienen una potencia antigénica comparativa a la vacuna comercial. Si bien es una vacuna que fue pensada para uso veterinario, es una vacuna que eventualmente podría utilizarse en humanos si el antígeno vacunal se concentra y se purifica. La vacuna Ankara, basada en virus vaccinia Ankara modificado, es una vacuna netamente veterinaria, tiene la ventaja de que se produce sobre células de VHK, mientras que el canaripox requiere para su propagación fibroblastos de embrión de pollo. Eso es lo que la hace un poco más complicada en cuanto al escalado de la producción. Y por último, hay un candidato vacunal basado en adenovirus humano. Tanto el Ankara modificado como el adenovirus tienen ensayos de protección satisfactorios y bueno, estamos intentando
revalidar esos ensayos y escalar la producción para de alguna manera tener lotes pilotos que puedan ser ensayados como fue ensayado el Canary Pox en pruebas de campo en bovinos. La idea es que el Canary o el adenovirus en un futuro sean también candidatos para uso humano. Por último, durante la pandemia 2020, bueno, se reinstaló en el Malbrán la producción de sueros heterólogos hiperinmunes. Eso se hizo, el Instituto Malbrán produce sueros hiperinmunes y la idea fue desarrollar un suero anti-SARS que en este momento está en ensayo clínico. Y por otra parte, el Malbrán también producía sueros antivirales, específicamente el antirrábico, en función de que reflotamos la producción de sueros antivirales, se propuso de vuelta producir un suero antirrábico de forma tal de reemplazar la gamma globulina humana que el Ministerio de Salud importa, y ese producto acompaña el tratamiento antirrábico post-exposición. El año pasado, en el 2021, bueno, a través de un concurso para subsidios otorgados por el Ministerio de Ciencia y Técnica y Tecnología de Innovación, se nos adjudicó un subsidio por el cual se equipará a nuestro laboratorio para desarrollar una plataforma de cultivo de células Vero sobre glicosoportes, más el equipamiento para el bioprocesado aguas abajo de los antígenos producidos en esas células. Y la idea, el objetivo es establecer una plataforma que permita en una primera instancia producir vacunas antirrábicas de uso humano. Es decir, tener un cambio tecnológico de la vacuna de primera generación hacia una vacuna de segunda, que en este momento es la que importa el país. Bueno, por último, esta es la gente que trabaja en el Malbrán, el grupo de la doctora Calamanti y la doctora del médico, y en la Universidad Nacional de Moreno, estos son los participantes. Bueno, creo que hasta acá llegué, estuve en tiempo, me parece, ¿no? Estuviste muy bien, Oscar, entraste en los 20 minutos, te agradezco, te felicito. Y ahora vamos a dar paso al doctor Akira Oma. Ahí creo que tenés que dejar de compartir, Oscar. Y así yo puedo compartir. Les hago la presentación. Ahora, sí, perfecto, gracias, Oscar. Voy a presentar al doctor Akira Oma, quien es asesor científico senior en Biomanguinhos, Fiocruz, Brasil. El doctor tiene una amplísima experiencia en el área de las vacunas y nos va a hablar de la política de desarrollo y producción de vacunas en Brasil. Yo voy a compartir la pantalla y hacer la presentación de sus dispositivos. Doctor Akira Oma, un segundito que ya estoy con usted en la presentación. Doctor, cuando usted lo indique, yo comienzo a pasar las diapositivas, no sé si me escucha. Doctor, un segundo, Aqui, ya le ó, pongo abre su audio. aqui também. É. Ahí está, doctor, Abre aqui perdón. também, abre. Isso. Ok, gracias, Alejandro. Muchas gracias por invitarme para hablar sobre esta cuestión de política de desarrollo y producción de vacunas de América Latina. La presentación ahí anterior de Leonardo Sainz y Oscar Pérez también me ayuda mucho para mi presentación. Aquí tenemos Castillo de la Fiocruz y ok, ¿se puede presentar otro? No. Sí, doctor. Sí, sigue. Ahí sí. Entonces, para hablar que yo voy a hablar en portugués, que es mejor, ¿ok? Pero ustedes entienden, ¿no? Até a década de 80, 1980, grande número de países latino-americanos tinha produção de vacinas. Vacina DTP, raiva, alguns com BCG, raiva. A raiva foi desenvolvida, tecnologia desenvolvida
no Chile, né? No Instituto Nacional de Saúde Pública do Chile, e foi utilizado em toda a América Latina e produzido por vários países da América Latina, e que possibilitou a erradicação da raiva canina das cidades, das grandes cidades, tá certo? E também esses laboratórios produziram soros antitóxicos e antiofídicos. Mas no final da década de 80, nós tivemos uma evolução muito grande e rápida de tecnologia de produção de vacinas, assim como de requerimentos regulatórios, como boas práticas de fabricação, né? Boas práticas de administração, boas práticas de laboratório, boas práticas clínicas, boas práticas, todo um imenso número de boas práticas que eram exigidos para a produção de vacinas, né? Então, e a partir da década de 90, houve necessidade de grandes investimentos nesses laboratórios produtores de vacina para atender essas boas práticas de fabricação e também incorporar novas tecnologias de produção. Muitos laboratórios que estavam produzindo nessa época não conseguiram acompanhar esse investimento, que na maioria das vezes era feito pelos governos, respectivos governos, ok? E esses respectivos governos tinham outras prioridades, não é? Nós vimos agora, há pouco, a apresentação do Dr. Oscar Pérez, mostrando dificuldades dos laboratórios públicos de seguir, né? Seguir com as atividades de produção pelas dificuldades de financiamento pelos governos, né? E, sobretudo, os laboratórios para atender as boas práticas de fabricação e incorporar também novas práticas de produção. Eu não digo que está errado, foi no início da década de 80, Cuba teve uma grande epidemia de dengue, né? Ok? Então, e o governo, e com milhares de casos, centenas de mortes, não é? É muito grave. E aí o governo cubano resolveu considerar investimento em biotecnologia como prioridade total. E hoje, graças a esses grandes investimentos e prioridade de governo em biotecnologia, Cuba é o maior centro de biotecnologia da América Latina. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que dos países latino-americanos, Cuba lidera a biotecnologia, com desenvolvimento autóctono de novos produtos e produção de vacinas. Não, pois eles têm lá produção própria, de desenvolvimento próprio e produção própria, por exemplo, da vacina Covid-19, ok? Covid-19. E o Brasil, né, conseguiu, o Brasil, 2 laboratórios, Biomanguinhos e o Instituto Butantan, conseguiram incorporar as boas práticas de fabricação, incorporar novas tecnologias de produção, tiveram modernização dos laboratórios e conseguimos seguir em frente. Mas inúmeros estados brasileiros tinham laboratório de produção, que não chegaram a realmente ter sucesso. Não é? Como, por exemplo, o Tecpar tinha produção de vacina contra a raiva humana, né, foi exalida e deixou de produzir. Hoje não produz a vacina antirrábica para cães apenas. Né? A FUNED, também a Fundação Ezequiel de Minas Gerais, tinha muitas atividades de produção, mas hoje está restrita a um produto, que é a vacina meningite meningocócica. E a Fundação Ataúfo de Paiva é a produtora da vacina BCG, e hoje sua atividade de produção está parada por causa dos requerimentos de boas práticas de produção. Você pode passar outro para mim?
E eu não estou conseguindo passar o outro. Assim, obrigado. Apenas esse também foi mostrado pelo Dr. Oscar Pérez de outra forma, né? Mas eu gostaria de trazer que a atividade de desenvolvimento é uma atividade de muita longa duração, que tem várias etapas, como o Dr. Leonardo Sainz mostrou, né? Tem várias etapas, ainda e leva muitos anos, ainda que para a Covid, a vacina Covid-19, os americanos mostraram que é possível, sim, desenvolver uma vacina em menos de um ano, como foi a vacina Covid-19. Mas eles tiveram Operation Warp Speed, colocando 20 bilhões de dólares de vacina, 20 bilhões de dólares para desenvolver vacina, e desenvolveram a vacina em menos de um ano. Né? Mas, de qualquer forma, para dizer que uma vacina tem várias etapas, cada etapa tem a atividade independente, diferente, né? Com exigências diferentes, aspectos diferentes e requerimentos diferentes, ok? E tem alto custo, altíssimo custo, e com retorno financeiro incerto, mas com certeza com uma intensa base científica e tecnológica. E eu queria dizer que nós aqui no Brasil, e eu posso tranquilamente dizer que todos os países da América Latina também têm essa lacuna, que é a pesquisa translacional, né? Que é o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento tecnológico, mesmo para estudos clínicos, pois temos falta de animais animais sanitariamente, geneticamente controlados e laboratórios controlados com boas práticas para poder fazer esses estudos. Então, são pouquíssimos locais que podem fazer esses estudos. Então, esse é um grande problema que nós temos. Né? Como é que eu passo? É só apertar aqui? Ok. Aqui, então, esse é um quadro lá dos Estados Unidos, onde que mostrando o Vale da Morte na pesquisa translacional. Quer dizer, tem descobertas, descobertas científicas, mas para chegar a um produto, tem que atravessar todo esse Vale da Morte. Como eu disse para vocês, as lacunas que nós temos aqui, nós temos para o desenvolvimento. Então, esse é um grande problema que precisamos enfrentar no país latino-americano. Então, o Brasil, falando especificamente do Brasil, quer dizer, nós temos essa atividade desde 1900. O Mal Branco começou em 1904. Nós começamos em 1900. Aqui, por causa das grandes epidemias que nós tínhamos, da peste bubônica, febre amarela, né, e varíola, né, e o governo federal aqui construiu, criou o Instituto Soroterápico Federal, né, para desenvolver e produzir soros e vacinas necessárias para combater essas pestes e epidemias. Tá? Então, desde então, nossa instituição, Fundação Oswaldo Cruz, tem como prioridade a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e produção de imunobiológicos, né? Imunobiológicos essenciais para os programas de saúde humana, ainda que no passado tenha produzido vacina veterinária. Agora, somente produzimos vacinas humanas e produzimos também biofármacos e kit para diagnóstico laboratorial. É importante, muito importante salientar que essa atividade de produção é uma atividade feita em escala industrial, para ter um custo da produção baixo e suficientemente competitivo com os preços mais baixos das vacinas existentes, oferecidas, por exemplo, pela Unicef,
ou pelo Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde. E para isso nós temos que ter escala industrial para diluir os custos. E o Brasil, com 220 milhões de habitantes, pode ser que tenha um pouco mais, né? Está sendo realizado o censo hoje pelo IBGE, né? Tem um enorme mercado e demanda de produtos essenciais. Tá? O nosso Programa Nacional de Imunizações, que foi criado formalmente depois da erradicação da varíola em 1973, confere, dá forte apoio aos laboratórios produtores nacionais, não é? Permitindo a incorporação de novas tecnologias ao calendário de vacinação, para minimizar é difícil, mas minimizar a dependência de produtos essenciais para a saúde pública. Tá? E nesse sentido também, vem contribuindo muito, né, a transformação da agência regulatória que existia naquela época em agência regulatória Anvisa, que é funcional, reconhecida internacionalmente. Além disso, a criação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que faz o controle de qualidade de todas as vacinas que são utilizadas no Programa Nacional de Imunização. Esse Instituto Nacional de Controle de Qualidade, o INCQS, aqui da Fundação Oswaldo Cruz, faz liberação das vacinas que são utilizadas no Programa Nacional de Imunizações. Tá? Então, eu estou querendo passar, agora passou. Então, queria dizer que essa incorporação de novas tecnologias, de produção de novas vacinas, nós temos utilizado a transferência de tecnologia. E eu quero dizer que nós fazemos, sim, temos vários projetos de desenvolvimento tecnológico, né, aqui vários deles, mas, como eu já falei, leva muitos anos e as multinacionais conseguem desenvolver novas vacinas e colocam no mercado, e nosso Programa Nacional de Imunização é solicitado para incorporar essas novas vacinas. Tão logo surja essas novas vacinas. Então, nós buscamos um instrumento de transferência de tecnologia para trazer essas novas vacinas para incorporar no Programa Nacional de Imunização e, na medida possível, o Programa Nacional de Imunização tem feito um esforço para, junto com a vacina, trazer a tecnologia. Né? E aí, então, nós negociamos com o laboratório detentor da tecnologia de produção o uso do poder de compra do Estado. Não é? E buscamos uma situação chamada win-win. E onde o laboratório que tem tecnologia, né, coloca as suas exigências, né, por exemplo, garantia de mercado. Uma das a exigência que você coloca, a exigência da garantia do mercado brasileiro para o produto dele, né, e aí então cede a tecnologia. Nós negociamos certamente todas as outras questões relacionadas ao preço, né? Regulação de preço, o território, royalties, jurisdição, etc. É um processo negocial muito complexo e que precisa ter profissionais que entendam para conseguir uma negociação adequada de transferência de tecnologia de novas vacinas, ok? E essa transferência nós usamos certamente feita em etapas, ok? Etapas. Então, em etapas. E temos sempre como objetivo ter esse produto final imediatamente ao terminar o contrato. Então, importamos o produto final pronto, mas em sequência, a gente já trabalha a segunda etapa, que é trabalhar o IFA, o insumo farmacêutico concentrado, né, ativo, que é o book concentrado, e aqui nós fazemos formulação da vacina final, envase, processamento final, controle de qualidade final, né, para seguir uma etapa final, que é a produção local, ok? Então, mas a exigência que nós fazemos sempre
é a incorporação de toda a tecnologia de produção, do concentrado vacinal ao produto final, não é? Incluindo fornecimento de bactéria, vírus, células, semente, células mãe, semente, células semente mãe de bactéria, vírus, células e de trabalho, lotes de produção, controle de lotes de produção, controle de qualidade, garantia de qualidade, documentação, para todas as questões relacionadas às etapas de produção são incorporadas na negociação e são fornecidos pelo cedente de tecnologia e treinamento on the bench. Isso é uma questão absolutamente importante. Tá? E, como já disse, negociar o menor preço, e um dos pontos muito difíceis de negociar é o território, o royalty, mas conseguimos obter sempre ao melhor para o nosso país. Não é? E, para isso, também precisamos ter também o recurso humano especializado para saber o que negociar, ok? E também ter financiamento para as novas instalações, equipamentos, infraestruturas, startups, e atendendo todos os requerimentos de boas práticas de fabricação, GMP, em todas as atividades, que é uma das coisas mais complexas que tem. Tá? Então, para dizer aqui, um quadro que já está um pouco desatualizado, mas os números são mais ou menos iguais. Nós temos Biomanguinhos, 34%, Butantan, 33%, a FUNED, com meningite, com 5%, a Fundação Arthur Paiva, com BCG, 5%, deixou de fornecer, pelo menos agora está sendo importado. Mas temos importação ainda de vacinas pelos laboratórios internacionais, em torno de 20%. Para mostrar, então, que uma grande porcentagem de vacinas nós produzimos localmente, ok? Localmente, são 80% é produzido localmente. Outro, então, aqui não passa. Então, ok. Aqui para mostrar, para vocês terem uma ideia, que nós sim investimos em desenvolvimento próprio. Aqui nós temos o Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde, está em fase final de construção. São milhares de metros cúbicos de área construída para laboratório de desenvolvimento, ok? Que não é de Biomanguinhos, mas é uma unidade da Fundação chamada Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde. E aqui, que é de Biomanguinhos, nós temos Centro de Produção de Insumos Biológicos e Reativos, não é? E que tem aqui uma planta piloto para fazer escalonamento de produção da descoberta para escalonamento de produção e produção de vacinas para estudos clínicos, né? Que precisa ser produzido em GMP. E nós temos aqui nesse laboratório aqui. E outro, então, e estamos com um projeto que já foi licitado, contrato assinado para a construção de um novo centro de processamento final, que nós chamamos, numa localidade 50 quilômetros aqui, da distância daqui, mas que já é um estrangulamento muito grande que nós temos e precisamos desse centro aqui para a gente poder atender a demanda nacional e demanda internacional, porque a vacina febre amarela nós fornecemos para o exterior, ok? Então, já está sendo construído com todos os requerimentos de GMP nacional e internacionais para poder exportar para as agências das Nações Unidas, ok? Então, eu acho que termino aqui atendendo os 15 minutos que vocês tinham colocado para mim. Ok.
Muchas gracias, doctor Girard. Muchas gracias. Impecable su presentación. Vamos a dar un espacio ahora para preguntas en el chat. Les recuerdo que ustedes pueden visualizar la semana que viene, seguramente el lunes o el martes, estas presentaciones. Tienen las presentaciones pasadas también, así que voy a dar inicio a las preguntas. Un segundito que aquí ya las miro. Edson Mesa nos pregunta, seguramente para Oscar, ¿cuántos productores públicos de vacunas hay en Argentina? Bueno, actualmente, bueno, prácticamente fueron los únicos que se crearon en la Argentina, que son tres, que dependen de diferentes jurisdicciones. A nivel nacional es el Malbrán, que funciona, ahora es el Lanlis Malbrán, y dentro del Lanlis Malbrán hay un instituto que se aboca, hay dos institutos que se abocan a la producción de biológicos. Uno que es el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, que funciona dentro de lo que es el predio donde funcionaba el antiguo Malbrán. Eso funciona en Capital Federal y, bueno, como les comentaba, se produjo vacuna antirrábica, sueros antiofídicos, se producen sueros antiofídicos, vacuna BCG de uso oncológico para tratamiento de cáncer de vejiga y algunos reactivos diagnósticos para detección o para tipificación de bacteriana microbiológica. Después el otro centro es el Instituto Biológico de La Plata, que funciona en la ciudad de La Plata y produce biológicos para la provincia de Buenos Aires. Ahí se produce vacuna antirrábica y también se producen algunas vacunas bacterianas. Ellos trabajan en estricta colaboración, trabajan en asociación con la Universidad de La Plata, donde funciona un centro de fermentaciones bastante importante, entonces tienen una buena interacción y han tenido desarrollos también para desarrollar la plataforma de células Vero y también producen vacunas sobre células VHK para uso veterinario. Pero abastecen solamente a la provincia. El Malbrán abastece en teoría todo el territorio nacional. El otro centro público es el que funciona en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, lo que era la capital federal, y es el Instituto Pasteur, que fue el primer centro que produjo vacuna antirrábica en el país. Ellos también produjeron vacuna tipo Fonsalida Palacios, y se abocan básicamente como centro antirrábico. Esos son los tres laboratorios públicos. Bueno, dentro del Malbrán también está el Centro de Virosis Humanas de Pergamino, que produce vacuna contra la fiebre hemorrágica, de la cual la semana que viene la doctora Riera les va a hacer una explicación detallada de cómo se elabora ese biológico. Es decir, que en el Malbrán hay dos centros productores de biológicos, el Tomás Perón o Biológico de La Plata, que funciona en la capital de la provincia, y el Pasteur. Después está en Córdoba, funciona el Centro de Hemoderivados, pero depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos se dedican prácticamente a la purificación a partir de proteínas plasmáticas humanas, bueno, toda una serie de biológicos, ¿no? Es un centro especializado en purificación a escala de proteínas y quizás es el centro más importante de la República Argentina que produce ese tipo de biológicos, tal es así que es un centro que exporta y se autofinancia con esa producción. No sé si, creo que más o menos son eso. Después hay una red de laboratorios públicos que funcionan en diferentes provincias en el país, pero se abocan prácticamente a la producción de medicamentos. La idea era justamente que en el 2001 reforzar esa red de laboratorios e incluirlas dentro de la ley de medicamentos y vacunas, que justamente promueve la producción pública de medicamentos y vacunas. Es decir, incluir los biológicos a esa red de laboratorios, y obviamente que tuviera injerencia, tanto los tres laboratorios públicos que lo están haciendo hasta el momento, ¿no? Gracias, Oscar. Vamos con la segunda pregunta de Víctor Romanowski, que pregunta es para vos, Oscar. ¿Qué ventajas tiene el virus de Canarypox, como vector frente a AMB, que es más fácil de producir? Ok, hola Víctor. Sí, el Canary es, digamos, tiene una ventaja como vector que el vector no produciría una respuesta inmune tan fuerte como el vector AMB.
pero por otra parte tiene la desventaja de que es complicado hacerlo crecer en células aviares, digamos. Hay unas líneas establecidas de células de pato que están patentadas, pero digamos, conseguir huevos SPF para desarrollar los cultivos primarios es medio complicado, es decir, para hacerlo a escala. Sin embargo, con el Canary hemos tenido muy buena, en los ensayos de potencia han generado una respuesta antigénica bastante elevada, casi comparativa con la vacuna comercial o, por ejemplo, con la Verorab. Pero la desventaja que tiene es esa, que es difícil de escalar la producción contando con si uno desarrolla el cultivo primario. Pero digamos, la plataforma del Canary es interesante porque es un vector que estaría aprobado para vacunas humanas. Después, el AMB sí, lo que tiene que es el Ankara modificado crece en VHK, es mucho más fácil de crecerlo, las células VHK son mucho más fáciles de manejar, pero se restringe solamente al uso veterinario, digamos, no están aprobadas para humanos. Oscar, me parece que el doctor Akira Oma quiere hacer una pregunta a usted. ¿Puede reactivar el audio? Ok. La pregunta que Dora hace pregunta si los 20% que nosotros importamos, ¿no? Es la vacuna pentavalente. Uno es vacuna pentavalente, porque es la cuestión que nosotros trabajamos junto con el Instituto Butantan para complementar, para compor la vacuna pentavalente con DTP, hepatitis B y nosotros con HIV, pero ahí en Instituto Butantan hubo problemas en producción de esses componentes e passamos, então, a importar a vacuna pentavalente. Importamos hoje a vacuna pentavalente, estamos trabalhando para nacionalizar esta produção de pentavalente, ok? Outra vacuna que é varicela, vacuna de varicela, que nós não conseguimos todavia incorporar toda a tecnologia de produção. Mira, me gostaria de aproveitar para dizer que nós também incorporamos a tecnologia de produção de vacuna de Covid-19, tecnologia de adenovírus recombinante de Oxford e AstraZeneca. Estamos produzindo totalmente localmente. E como é importante dizer, quando nós negociamos transferência de tecnologia, negociamos tecnologia inteira, toda. Negociamos a semilla de vírus, semilla de células, semilla de todo, e produzimos localmente. Hoje estão produzindo toda a vacuna de forma nacional em nosso laboratório, esta vacuna de Covid-19 de AstraZeneca Oxford. Conseguimos produzir rapidamente porque nós adaptamos um laboratório que havia sido planificado para a produção de um biofármaco e deixamos esse biofármaco, adaptamos rapidamente para a produção de Covid-19 por adenovírus, né? E como nós tínhamos também a etapa final de formulação, área de formulação de envase, completamente GMP, com equipos modernos, nós conseguimos fazer esse trabalho de forma incorporar rapidamente, de forma acelerada em nosso portfólio de produtos, ok? Hicimos isto. E temos também, además, o grupo de desenvolvimento tecnológico está involucrado em desenvolver novas vacunas, incluso vacuna de Covid-19 por tecnologia de RNA. E também temos vacuna desenvolvida internamente, vacuna conjugada de meningite meningócica sorogrupo C. Está em início de estudo clínico, isto. E também
é importante falar que em todos esses anos, hace 84 años que nosotros producimos la vacuna de fiebre amarilla aquí, después de transferir tecnología de la semilla 17DD, de virus de producción de vacuna fiebre amarilla, de Fundación Rockefeller. Aquí desarrollamos toda etapa de producción, ¿no? Etapas finales de producción de esta vacuna y los grandes estudios clínicos que hicimos aquí en 1937, ¿ok? Desde ese periodo nosotros hicimos innovaciones incrementales en la vacuna, mejoría de purificación, producto es mucho más puro, producto, la dosaje, potencia, cuestión de formulación, questão de presentação e uma série de inovações incrementais. E assim hicimos também com todas outras tecnologias que nós conseguimos incorporar aqui. Era um pouco isto. Eu não sei se contesté a pregunta. Ahora, Sí, Alejandro, me gustaría hacerle otra pregunta en función de la respuesta. ¿Puedo? Sí, no hay problema. Sin quererte, no te permitíamos en realidad hablar porque tenemos a todo el mundo silenciado, pero preguntar, no hay problema. Estamos en ¿Hablo familia. o escribo? No, yo le quiero preguntar, la verdad que lo que relata el doctor me produce una gran envidia, pero más allá de eso, yo le quiero preguntar qué piensa él. Argentina no llegó a transferir aquí ninguna vacuna internacional desde la semilla. Acá se replican, se trae el principio activo y se replican. Yo le quiero preguntar al doctor qué piensa él respecto de por qué esta diferencia, si es por el tamaño del mercado, es por las instituciones en juego, acá es una empresa privada, pero nosotros dependemos de la semilla que viene de afuera. Y me muteo. No hay problema, todo bien. Doctor Omar. Sí, mira, no sé si la cuestión que tiene aquí es lo siguiente, la interacción, ¿no? Interacción entre laboratorios y productores. Nosotros tuvimos gran interacción con laboratorios de Cuba, laboratorios cubanos, que los laboratorios cubanos, como yo hablé, el gobierno tiene biotecnología como prioridad y ellos desarrollaron una serie de nuevas vacunas, como vacuna de meningitis, meningocócica, sorogrupo B, ¿no? En este periodo nosotros iniciamos esa interacción fuerte con laboratorios cubanos, hepatitis B también ellos tienen recombinante y bioterapêuticos, biofármacos, ¿ok? Ellos desarrollaron y produjeron interferón, alfa, gamma y todo, y nosotros tuvimos ahí interacción con ellos en esto. Pero, y también interagimos con Argentina con el Instituto Julio Maistegui para producción de vacuna de fiebre hemorrágica argentina, que fue desarrollada en conjunto con Salk Instituto Salk, junto con Anlis y Instituto Julio Maistegui de fiebre hemorrágicas, ¿no? Pero los últimos años tenemos muy poca interacción con los países latinoamericanos, por cuestión que creo todos los países, estos países dejaron de producir vacuna, entonces perdemos. Y con Colombia tuvimos grande interacción en relación a Colombia por la producción de fiebre amarilla, ¿no? Nosotros colaboramos con ellos para producción de fiebre amarilla, pero no fue adelante. Porque es necesario tener gobiernos centrales. Si es laboratorio público,
hay necesidad de gobiernos centrales o apoyo financiero permanente, ¿no? Para desarrollo de GMP, para nueva incorporación de nuevos productos y todo eso. Porque nosotros, laboratorios públicos, no trabajamos para tener ganancias. No tenemos ganancias. ¿No? Producimos a un precio bajo para manutención de nuestras actividades. Entonces, hay necesidad de tener y también inversiones en ciencia y tecnología. Inversiones en ciencia y tecnología para fortalecer conocimiento, ¿no? Y esto, nuestro gobierno brasileño, por ejemplo, tiene queda de inversión en ciencia y tecnología. Y eso es malo. Y vamos a continuar dependiendo de importación de nuevas tecnologías de producción, ¿no? Desafortunadamente, eso, yo creo que no sé si acontece con otros países, pero nosotros, nuestro país, en ciencia técnica, tecnología, inversión está cayendo. Y en la región, yo creo que ocurre cosas similares. Y vamos a quedar dependientes de tecnología si no conseguimos revertir esta situación. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Dos preguntas para Leonardo. Una de las preguntas, Leonardo dice, ¿en cuánto tiempo piensan tener vacunas liberadas? Entiendo que liberadas para la producción, que hayan sido producidas en Chile. Y después tengo una pregunta mía, es ¿cómo va a estar organizada la gobernanza o la dirección del centro de vacunas? Pero bueno, vamos con la primera. Gracias. Bueno, por plazos, nosotros pensamos que deberíamos tener ya la planta en funcionamiento el año 2025, al principio del 2025. Ahora, nosotros, como yo les presenté, no vamos a generar producto terminado, sino que vamos a generar batch de producción, ¿cierto? Batch de escalado, los cuales van a ser envasados eventualmente por la empresa en algún otro lado, ¿cierto? En algún lugar donde hagan fill and finish, y registrar el producto. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser un laboratorio que tenga productos registrados. Entonces vamos a solo hasta al nivel de... Pero de todas maneras, para liberación de lotes, tiene que estar todo el laboratorio validado, ¿cierto? Y con las pruebas de potencia necesarias para hacerle a cada biológico necesarias, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo. Por lo tanto, yo estimo que las primeras producciones ya se estén haciendo en el año 2025. Y en relación a la pregunta de Alejandro, bueno, ese es un tema muy grande, sobre todo en Chile, porque en Chile tenemos un problema justamente por nuestro sistema económico de vinculación entre el Estado y el privado. Entonces, en Chile hay se podría decir, una prohibición a que el Estado interfiera en cosas que puede hacer un privado. Entonces eso genera mucha complicación a la hora de formar nuevas empresas, digamos, con la capacidad de generar lo que estamos pensando. En el escenario que estamos viendo ahora tenemos dos opciones. Una es que la universidad participe en la generación de la empresa, ¿cierto? Desde el inicio, desde la construcción, ya sea vinculado al Estado y a privados, y por lo tanto la universidad tendría una parte en el proceso completo. Por lo tanto, debería generarse una empresa desde ahora para la construcción y después, posteriormente, para la puesta en marcha. Pero lo más probable es que la construcción sea ejecutada completamente por el Estado y posteriormente en la ejecución, en el funcionamiento de la planta, se genera una nueva compañía entre la universidad y algunos inversionistas, qué sé yo, industriales o no industriales, para la mantención y para el funcionamiento de la planta. Pero todavía estamos complicados con eso. Como les decía, el público-privado en Chile está muy, muy separado. Y por lo tanto estamos trabajando en que sea la mejor metodología o el mejor diseño para poder tener una gobernanza adecuada. Muchas gracias, Leonardo. Por suerte tenemos muchas preguntas. Dos preguntas para Oscar.
La pregunta de María Victoria dice, ¿hay alguna vacuna en fase clínica avanzada que utilice el vector Canarypox? Para uso veterinario hay vacunas aprobadas para pequeños animales, pero para uso humano, bueno, el Canary fue uno de los primeros candidatos vacunales, o el primer vector que se utilizó para ensayos clínicos para HIV, pero esa era la vacuna del VAC, pero creo que esa vacuna no llegó al mercado, pero llegó hasta fase 3, digamos, ¿no? De uso humano. Teóricamente, también para hepatitis C, creo que hay algún candidato vacunal en ensayo clínico usando el Canary. Y nosotros, como Instituto de Salud Pública, obviamente, bueno, lo desarrollamos, el INTA lo desarrolló como uso veterinario, nosotros lo ensayamos con ese fin, pero nuestra estrategia era también intentar ver si podríamos llegar a tener un candidato vacunal con un ensayo clínico para humanos, digamos. Obviamente, lo que hay que hacer para humanos hay que concentrar y purificar, es decir, hacer un bioproceso una vez que uno hizo el upstream del vector a la escala. El antígeno hay que purificarlo y concentrarlo para que ANMAT de alguna manera pueda considerar la aprobación o registrarlo como producto para uso humano. Pero por las consultas que hicimos dentro de lo que es en la parte, hablando de rabia, ¿no? Las consultas que hicimos a algunos expertos en rabia, como dije, no le encontraban ninguna objeción para que no fuera usado con ese uso, ¿no? Así que, pero bueno, no sé si... Oscar, perfecto. Tengo otra pregunta que me envía Víctor en privado, y dice, por ahí espero poder interpretarla, te pido que me ayudes, y si no, Víctor... lo de la antivariólica. Dice si podría usarse el vector modificado que se usa en las últimas generaciones de antivariólica en Dinamarca, y si está probado por uso humano. Y de paso te pregunto, entiendo, no sé si es la base de la vacuna Genius, que es un Ankara modificado, si se refiere a esa, Víctor, o a la vacuna ACAM 2000, que es la versión anterior, que era replicativa. Creo que Víctor nos levanta el pulgar. Entonces ahí la pregunta de Oscar, perdón, la de Víctor para vos, Oscar, es si se podría usar el vector... En teoría no le veo, es decir, el Ankara modificado es un vector no replicativo, el otro, el que vos comentaste, ese sí es replicativo, ¿no? La contra que tendría es esa, digamos, habría que evaluarla, pero no conozco específicamente digamos, la vacuna antivariólica dinamarquesa, digamos, es un vector recombinante modificado, un virus modificado, recombinante, o no. No replicativo, Oscar. No replicativo, igual que el MBA. Creo que... Pero el sustrato celular sigue siendo VHK también, ¿o es otro sustrato? Perdón que es más rápido de escribir. No sé cuál es la línea celular que se utiliza en Genius, que mencionó Alejo. Es Ankara modificado, y creo que no solo crece en VHK, sino hay una serie de líneas celulares aprobadas para uso humano. Ajá. Digamos, hasta ahora como respuesta de protección, con el Canary fue la que dio mejor respuesta. El Ankara estamos, como que habría que concentrarlo más para utilizarlo. Uno tiene que producir un lote de gran volumen y concentrarlo para tener, por lo menos es lo que estamos viendo ahora nosotros, ¿no? Hicimos ensayos de protección preliminares y el ensayo de potencia clásico, hasta ahora no tenemos un resultado comparativo con el del Canary. Pero bueno, si hay, digamos, si hay una célula que sea permisiva para uso humano, no está de más. Perdón, Oscar, justo me acabo de fijar, usan en fibroblastos de embrión de pollo, y ahí nos... igual que el Canary. Claro, pues Gabriela Calamante de INTA lo que nos dice es que la vacuna de MVA, de vaccinia recombinante, la comercializa Bavarian Nordic como vacuna contra la viruela, que es la que se usa en los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y también Proviogen. Proviogen y, si no me equivoco, Bavarian tienen líneas de aves
soportar la replicación de algunos virus, y ya que estoy, hay una linda comparación en ACAM 2000 y Genius, en una charla de FDA de hace un tiempito, en donde cuentan las ventajas del vector no replicativo, como muchos menos eventos adversos, y cómo se aprobó Genius, que solamente se aprobó con un ensayo puente de inmunogenicidad, digamos, de demostrar la no inferioridad inmunogénica en esa vacuna, pero me parece interesante. Voy a avanzar un poquito con las otras vacunas, perdón, con las otras vacunas no, con las otras preguntas. Oscar, gracias por la respuesta. Hay una pregunta de María Victoria Sánchez para el doctor Oma. Creo que a lo mejor dio alguna parte de la respuesta. El doctor le pregunta a María Victoria, ¿cuál es el grado de interacción entre los institutos productores de vacunas en América Latina o la interacción y negociaciones, sobre todo con los países desarrollados? Sí. Gracias. Mira, yo creo que esta pregunta yo contesté anteriormente, pero tiene otro factor, otra cuestión, que es hablar de proyecto que la Organización Panamericana de Salud está estimulando en la región, que es producción local, ¿no? Y uno de los proyectos es producción de vacuna COVID-19 por RNA mensajero. Y nosotros, nuestro laboratorio, en el laboratorio de Argentina, fue reconocido, fue identificado como laboratorio hub para la región, ¿ok? Por la Organización Mundial de Salud. Estamos trabajando en esto, en cooperación. Tenemos cooperación con ustedes de Argentina y con África del Sur, ¿no? Entonces, existe esa interacción para ese trabajo. Otra cuestión de Argentina y México. En Argentina se produce, yo creo que se produce aún, no sé si continúa produciendo, pero la idea era producir la materia prima de COVID, vacuna COVID-19, por tecnología AstraZeneca, Oxford Adenovirus, y materia prima concentrado ser formulado, envasado y control final realizado en México. No sé si continúa. Entonces, esa interacción que se intentó hacer sí, no sé si está aconteciendo, pero trabajaron para tener esto, ¿ok? Producción regional. Hay Argentina y México, COVID-19, adenovirus. Y otro, la vacuna de fiebre amarilla. Sí, nosotros discutimos con gobierno argentino para una cooperación de producción de vacuna fiebre amarilla en Argentina, y entonces este instituto de fiebre hemorrágica en Pergamino, ¿no? Que tiene laboratorio de producción y tiene laboratorio para producir la vacuna fiebre hemorrágica en condiciones pequeñas, BPF, pero se pensó en utilizar este laboratorio también para fiebre amarilla y otras vacunas virales, ¿no? Entonces discutimos esto y tuvimos aquí los profesionales argentinos de Pergamino, de Malbrán, en nuestras instalaciones para discutir toda tecnología y todo más, pero hay, como yo siempre hablo, hay que tener inversiones que no son pequeñas, ¿no? Y creo que el gobierno argentino estaba en un momento también un poco difícil y no hubo inversiones necesarias. Y nosotros no tuvimos más información de Argentina, ¿ok? Un poco esto para decir que sí, nosotros intentamos hacer esas cooperaciones con otros laboratorios, otros países, y aquí seguimos nosotros abiertos para discusiones en general. No, nada es
totalmente abierto, pero estamos abiertos a negociar, ¿no? Gracias, doctor Ok. Oma. Tengo una última pregunta para Leonardo, pero creo que la pregunta puede ser bien también para el doctor Oma y para Oscar. ¿Cuál crees, Leonardo, y luego le dejamos espacio a Oscar y al doctor Akira Oma, que es la gran amenaza del proyecto de ustedes? Y lo mismo podría ser cuál es la amenaza para la política de Brasil que está produciendo vacunas, o si querés, Oscar, cuál ha sido la amenaza en Argentina o el freno que ha impedido avanzar. Pero me gustaría comenzar con Leonardo, que está con un proyecto muy estructurado y en marcha. Y te quiero preguntar, es como si yo te diría a la noche, cuando te acostás a dormir, tus pesadillas, ¿cuáles son en relación al proyecto? Bueno, claramente que hay un flujo de inversión que esté establecido. De hecho, nosotros hemos estado, la inversión ha salido de a poquito, ¿cierto? Vamos a ir quemando etapas. Salió la inversión para la primera etapa, que era baja. La inversión para el diseño, la ingeniería básica, está en proceso, debería salir ahora dentro de los próximos días, pero estamos en eso esperando. Y por lo tanto, claro, como no tenemos el financiamiento completo y está saliendo paso a paso, eso es claramente la principal preocupación que tenemos, porque finalmente todavía estamos en proyecto, básicamente, ¿cierto? Hasta que ya se construya la primera piedra, o se coloque la primera piedra. Pero esperamos que ese se solucione luego ya con una apuesta del gobierno más clara, digamos, en ese sentido, y podamos seguir adelante. Pero yo creo que ese es el principal problema que tenemos. Lo de la interacción público-privada también va a ser un poco complejo para nosotros, sobre todo pensando en que la universidad es estatal, ¿cierto? Y el proyecto va a ser medio estatal. Pero, pucha, yo creo que estamos con el foco en poder llevarlo adelante, además porque creemos que como país es una buena estrategia, ¿cierto?, de salirnos de la exportación de materias primas, que es lo que tenemos en Chile. Nosotros solamente exportamos recursos naturales sin nada de innovación y por lo tanto esto es absolutamente fundamental también para lo que es la estrategia de desarrollo país. Perdón, estaba silenciado. Oscar, doctor Oma, si quieren redondear la pregunta. Yo creo que la amenaza es compartida, digamos, ¿no? Es decir, la fuente de financiamiento debe ser sustentable para este tipo de proyectos. Y son proyectos a largo plazo, no son proyectos que se hacen de un día para el otro, digamos, ¿no? Así es. Y yo creo que ese es el principal escollo, pero por otra parte, como dice Leonardo, digamos, yo creo que la producción de biológicos es una industria que tracciona a otras industrias y como que Argentina también es un país productor de materia prima y empezar digamos, ha tenido historia en producción de biológicos y yo creo que es algo en la cual vale la pena apostar, digamos, porque hay mucho, digamos, know-how para hacerlo, digamos, el sistema científico-técnico tiene know-how para hacerlo. Si no lo tiene, digamos, es fácilmente, lo puede asimilar porque está en condiciones para asimilarlo. Y bueno, es cuestión de poner dinero de una manera honesta y que sea sustentable. Y una vez que hay un producto comercializable, ese producto se sostiene solo, se autofinancia. Bueno, el modelo de Butantan y Fiocruz es un claro ejemplo de que se puede hacer lo mismo el modelo cubano o el modelo mexicano, digamos. Son los tres países que a lo largo del siglo XX mantuvieron una industria ayornada de producción de biológicos. Y los resultados se ven. O sea que me parece que apostar a eso es algo viable. Y sin caer en la competencia con la industria privada, ¿no? Es decir, yo creo que el modelo público-privado es un modelo que es viable. Y bueno, pero repito, digamos, el tema es que haya una decisión política para hacer un aporte presupuestario que sea consistente y sustentable. La amenaza es esa, digamos, ¿no? Que se corte, que ya ha pasado, ¿no? Bueno, como comentó el doctor Oma con fiebre amarilla, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias. No sé si el doctor Oma quiere agregar alguna consideración final antes de ir cerrando. Sí. Si quiere decir alguna palabra antes de hacer el cierre. Sí, sí, sí.
un problema enorme que nosotros tenemos en toda la región y todo el mundo es baja cobertura vacunal. Estamos hablando de producción, ¿ok? Pero hay que pensar todo el sistema, incluso de utilización de vacunas. Nosotros tenemos baja cobertura vacunal de todas las vacunas en la región. Incluso Brasil es un problema terrible. Y deberían pensar esto también un poco, cómo revertir esta baja cobertura vacunal. Un poco esto. Y gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes todos. Y estamos prontos para otras iniciativas. Gracias, doctor Oma. Antes de darnos un aplauso, les comento que la semana que viene vamos a tener al doctor Paulo Lijo, que es pesquisador científico del Instituto Butantan, hablando sobre los desafíos en la producción de vacunas, al doctor Luis Alberto dos Santos Limas, de Fiocruz Biomanguinhos, sobre el proceso de transferencia de tecnología entre AstraZeneca y Fiocruz, Laura Riera, del Instituto INDEP de Pergamino, hablando sobre elaboración de vacunas contra fiebre hemorrágica argentina, y también vamos a tener la presentación del Centro de Vacunas de Panamá, que fue diferida para esta semana. En la última presentación se suma a la presentación de mAbscience sobre los desafíos de la producción de vacunas en América Latina, el laboratorio Pablo Casará, y una institución de Cuba, que ya daremos prontamente el título de la presentación. Así que estamos tratando de ampliar las presentaciones. Les agradecemos a ustedes la participación. Pueden ver las grabaciones la siguiente semana. Les pido reactivar el audio para darnos un caluroso aplauso y un agradecimiento a los que exponen de nuestra parte, de la Sala SIC de Panamá. Gracias.